¿Qué tal? Excelente día a todos, a la gente que se conecta o a los que van a ver posteriormente esta palabra. El tema que vamos a estudiar ahora se llama justificación eterna versus, VS, salvo, siempre salvo. O sea, justificación eterna contra salvo, siempre salvo o versus salvo, siempre salvo, que es una doctrina que por algún tiempo he escuchado mucho acerca de ella, salvo, siempre salvo, pero lo que hemos estado estudiando es justificación eterna. Así es. Ese es el tema que vamos a tratar ahora y vamos a comenzar como se comienza, dando gracias a papá. Siempre es así. Y vamos a hacerlo no de una forma repetitiva, sino que sea muy personal. Hágalo muy personal. Muy consciente de lo que hace, ¿no? Vamos, papi, gracias. Eres tan hermoso, tan lindo. Te amo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, papá. Creo y declaro que esta palabra nos nutre y nutre cada persona que nos escucha en el nombre de Jesús y la llevamos a la práctica en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar en Romanos 3, versículo 24. Vamos a comenzar allí nuestro texto base en este domingo 29 de octubre 2023. 29 de octubre 2023. El tema es justificación eterna versus salvo, siempre salvo. Estábamos por ahí, unos amigos, una tarde noche platicando acerca de estas cosas. Gente también ha preguntado acerca de esto que voy a hablar. Y el tema que he traído los 2 domingos anteriores por sí mismo sugiere que demos una explicación si la salvación se pierde o no se pierde, o cuál es la diferencia entre salvo y siempre salvo. Y vamos a entrar al tema. Romanos 3, versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo creo que a estas alturas del partido, por eso sirve repetir mucho, porque estoy seguro que si nos ha seguido por los últimos 3 semanas, ya sabes qué es redención. Que redención implica comprar o adquirir algo que se tenía antes o se poseía antes. Y redención es también el perdón de pecados. Y estudiamos en Hebreos 9, creo que es el versículo 12, que Jesucristo obtuvo eterna redención. Y en Efesios 1:7 dice que redención es el perdón de pecados. Y en Colosenses 1 también dice que redención es el perdón de pecados. Entonces, somos justificados, dice, gratuitamente. O sea, somos declarados justos, somos inocentes, somos absueltos delante del Padre de toda culpa, mediante la redención, dice, que es en Cristo Jesús. Ese es el punto. Entonces, la redención que Jesucristo obtuvo es una redención eterna. Y el domingo anterior enseñaba un versículo en Isaías que dice: tu justicia, Señor, o la justicia de Dios es una justicia eterna. Y luego estudiamos que hay un versículo ahí mismo que dice que su salvación es eterna, su justicia es eterna, su salvación es eterna. Nuestro tema es justificación eterna versus salvo, siempre salvo. Entonces yo recuerdo que hace tiempo, salvo, siempre salvo, es algo que yo ataqué ese tipo de doctrina en algún momento dado, hablando
con argumentación bíblica. No estamos hablando de que ataque a las personas o agarrar una pistola o algo así, no, sino estamos hablando de un ataque de argumentación, porque tiene sus falencias o tiene sus debilidades. El hecho de salvo siempre es salvo, porque hay versículos donde sugiere la Biblia o da a entender que se pudiese perder la salvación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos cosas? Bueno, antes de entrar a los detalles, quiero establecer que el nivel de justificación que nos dio Jesús es eterno. Esa es alguna premisa clave. El nivel de justificación que nos dio Jesús a nosotros es eterno. Es decir, tu justicia no es algo que te dura entre el último pecado y el nuevo pecado. No, tu posición ante el Padre de justo o de justa no está supeditado a eso. O sea, no depende de eso. Depende de la obediencia de Jesús. Nosotros somos constituidos justos, Romanos 5:19, por la obediencia de uno. ¿Lo recuerdas? Cuando Satanás venga a atacarte, si no te sabes ningún otro versículo, cuando te viene a atacar tu identidad, de quién eres, entonces tú usas escrito está, por la obediencia de uno, yo fui constituido justo. Y eso da una fuerza a nuestro espíritu y renueva nuestra alma. Nosotros somos justos no por nuestras obras, no por nuestro esfuerzo, sino por la obediencia de uno, por la obediencia de Jesús. Y así también es en la vida misma. O sea, nada es en nuestras fuerzas, ni la salvación la obtenemos en nuestras fuerzas, ni la prosperidad es en nuestras fuerzas, ni la salud es en nuestras fuerzas, sino todo fue provisto por el sacrificio, por el esfuerzo, por el sacrificio de Jesús. Nosotros lo tomamos por gracia, por medio de la fe. Bien, vamos a Hebreos 10, versículo 14. Vamos a esta otra escritura que lo hemos visto en las últimas reuniones. Me da gusto que a veces digo, Señor, estoy repitiendo mucho, pero cuando ya pasan varios domingos y toco un punto, digo, no es necesario que lo explique ya demasiado, porque ya lo repetí. Vamos a Hebreos 10:14 y dice, porque con una sola ofrenda, ¿ves? Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. Se refiere a la ofrenda del sacrificio de Jesús en la cruz, en el infierno. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y esta es la tercera o cuarta vez que digo esta misma explicación en público, y es esto. ¿Qué quiere decir que nos hizo perfectos para siempre? Pues, para ser así muy coloquiales, quiere decir eso. O sea, nos hizo perfectos para siempre, quiere decir que nos hizo perfectos para siempre. Para siempre. Perfectos para siempre, 2024, 25, 2030, eternidad. Somos perfectos para siempre. No es algo que vas a perder, es siempre vas a ser perfecto. Lo que a mí me enseñaron en el momento, me enseñaron muchas cosas buenas en palabra de fe y sigo en palabra de fe, pero te lo quiero recordar para que es bueno el contraste. A mí me gusta cuando un maestro, alguien que enseña te da un contraste, tienes que tener un punto de referencia. Por ejemplo, Jesús decía, la ley dice así, o oíste que fue dicho, mas yo digo así. Eso es un contraste para que puedas distinguir cuál es la diferencia. No nomás es establecer algo, sino derribar lo antiguo. Entonces, lo que se metió en mi cabeza debido a lo que me enseñaron, y me enseñaron muchas cosas buenas, pero en este versículo es, eres perfecto para siempre, pero Adán era perfecto para siempre y lo perdió. Entonces como que el cuento no es tan bonito, o sea, el cuento de hadas que suena esta escritura, eres perfecto para siempre, es como que, bueno, pues ya todo está resuelto, pero si te dicen, bueno, Adán era perfecto para siempre y lo perdió y murió espiritualmente y toda la raza humana murió a partir de su desobediencia. Y eso que era perfecto para siempre. Entonces, ¿cuál es la diferencia
En el caso de Adán y nosotros. Ya lo he explicado, ¿verdad? Lo estoy repitiendo. Lo estoy repitiendo porque luego voy a dar otros temas y luego 2024, 2025 y tú debes recordar bien estas bases. ¿Cuál es la diferencia entre que Adán era perfecto para siempre y nosotros? Bueno, la diferencia, no sé si para ti es bastante o no, pero es Jesús. Una sola persona, Jesús. Dice la palabra en 1 Corintios 15, no voy a ir, que en Adán todos mueren. En Cristo todos somos vivificados. Dice la palabra en Romanos 5 que uno pecó, todos pecaron. ¿Qué le vamos a hacer? Pero luego apareció el chido, o sea, Jesús, el posterior Adán. Y si estamos en Cristo, nuestra cabeza, o sea, todos los que estamos en Cristo, dependemos de la cabeza. Si nuestra cabeza, nuestro sumo sacerdote no peca, nosotros no cae esa maldición sobre nosotros. Entonces, si nuestra cabeza no muere, nosotros no morimos. Si nuestra cabeza tiene autoridad, nosotros tenemos autoridad, porque estamos en el posterior Adán. Eso hace toda la diferencia. Veamos Hebreos 8, aquí mismo. Hebreos 8, versículo 6. Estoy haciendo estos puntos y les estoy metiendo detallitos. Hebreos 8, versículo 6 dice: Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿Qué más dice? Dice, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ahí está. Es mejor ministerio y es mejor pacto y es mejores promesas. Mejor pacto que ¿cuál pacto? Bueno, lo puedes aplicar al pacto de la ley de Moisés. Pero si nos metemos profundamente, a ver, esto es algo que es de detalles, pero ahí va. Si nos metemos profundamente, realmente la ley de Moisés no fue un pacto entre Dios y el hombre. Más bien fue un pacto, un pacto aunque a lo mejor no se firmó tal cual, pero fue entre Satanás y el hombre. Con sus debidos filtros, que ya sabes que hay una parte de la ley de Moisés, que es la ley de Dios, que eso estaba bien. Pero cuando hablamos de que este es mejor pacto, recuerda que Adán también tenía un pacto. No sé si tú sabías eso, pero eso lo dice Oseas 4, versículo 6. Mas ellos, cual Adán, traspasaron mi pacto, y ahí prevaricaron contra mí, dice. Ellos, cual Adán, traspasaron mi pacto. O sea, ellos tenían un pacto, pero dice que como Adán, entonces Adán tenía un pacto. Adán tenía un pacto con Dios. Había un pacto entre ellos. Acuérdate que una de las formas más antiguas de gobierno en la humanidad es el pacto, en las tribus, etc. Entonces Adán tenía un pacto con Dios, era un acuerdo. Y hay detalles que yo escribí un libro que se llama Bienvenido al Reino, y ahí hablo de ese pacto con sus cláusulas, con sus beneficios. Pero Adán traspasó el pacto. O sea, Adán agarró la bendición de su pacto y lo transfirió a Satanás. ¿Ok? Adán traspasó el pacto. Pero dice la palabra que ahora nosotros estamos en un mejor ¿qué? Pacto establecido sobre mejores promesas. Es decir, el pacto entre Adán y Dios estaba bueno, pero el pacto entre Adán y Cristo es mejor y tiene mejores promesas. Una de ellas es de que la salvación no se pierde. Una de ellas es que nuestra justificación es eterna. Una de ellas es lo que dice Hebreos 10:14, es que yo no lo inventé. Dice que somos perfectos. ¿Para cuánto? Para siempre. ¿Y por qué? Por la ofrenda de Cristo. Adán era perfecto para siempre, pero no estaba bajo Cristo. Nosotros estamos bajo un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ahora, eso no quiere decir que una persona no pueda morir espiritualmente. Para la gente que a veces no ve todo el video, porque hay gente que
se queda un ratito y luego dice, no, el pastor dijo que somos salvos siempre salvos. A ver, quédate todo el video. Es más, no voy a dar toda la explicación a detalle. Quédate todo el video y ve los detalles para que puedas entender las cosas que estoy diciendo. Pero si resumiera todo, la diferencia entre salvo siempre salvo y justificación eterna, si lo resumiera así, que si me dieran 3 minutos para resumirlo, dijera que la única diferencia entre salvo siempre salvo y justificación eterna es que la doctrina de salvo siempre salvo está basada en una predestinación que Dios elige arbitrariamente a los que iban a ser salvos desde antes de la fundación del mundo. Dios los eligió y ellos no eligieron a Dios, sino Dios los eligió a ellos, y ellos, como son elegidos por Dios, tampoco pueden salirse de esa elección. Es decir, si ellos dicen, yo no quiero a Dios, no pueden elegir. No pueden elegir porque Dios los eligió soberanamente, y el hombre, según la doctrina de salvo siempre salvo, el hombre no tiene poder de elección. Entonces, justificación eterna o redención eterna es el hecho de que tú no puedes perder la salvación, a menos que en tu libre albedrío tú digas, entonces yo quiero mi libertad, es que yo no quiero ya estar con este Dios amoroso, es mucho amor, yo no quiero tanto amor, ¿ves? O que digas, yo elijo las tinieblas, como dice la palabra, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces que tú digas, yo elijo las tinieblas, elijo a Satanás, o elijo creer que no hay ni Satanás ni Dios y no quiero. Pero para llegar a ese punto tuviste que haber pasado un chorro de niveles de altitud, de tal manera que, por ejemplo, un niño espiritual no puede morir espiritualmente. Ese, aunque elija no creer, no se le cuenta. Tú no cuentas, niño, porque no sabes lo que estás diciendo. Estoy resumiendo. Ahora, volvamos al punto, porque ahorita voy a dar los detalles. Somos perfectos para siempre por la ofrenda de Cristo. Adán era perfecto para siempre, pero no tenía como cabeza a Cristo. Nosotros estamos en un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, y el postrer Adán no va a pecar jamás. Entonces, a menos que Jesucristo peque, entonces sí estaría nuestra salvación en problemas. Imagínate que Jesucristo diga, no, ahora voy a pecar, valimos. ¿Ves? Aún así pudiéramos hacer ciertas cosas como los que estaban bajo el primer Adán, que ellos a través de aplicar ciertos principios no les afectó la maldición de Adán, porque el justo por su fe vivirá, por supuesto. Pero sí hay un parteaguas en la humanidad, primer Adán y posterior Adán. Entonces, a menos de que Cristo peque, yo no voy a perder la salvación. Estoy asegurado en Él. Veamos lo que dice Romanos 8, versículo 38. Romanos 8, versículo 38. Veamos esto. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Y voy a resumir aquí, nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto se le llama seguridad eterna. Pablo dijo, por lo cual estoy seguro. Y empieza a enumerar Pablo, incluso arriba había dicho otras cosas, pero empieza a enumerar qué cosas nos pudieran separar del amor de Cristo. Ahora, hay que recordar que la palabra muerte, no sé si tú recuerdas que la palabra muerte, ¿qué significa muerte? No significa dejar de existir. Muerte significa colgar los tenis. No es cierto. Es para que tú despiertes. Muerte significa separación. Y Pablo acá en el versículo, estamos en Romanos capítulo 8, versículo 35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? O sea, voy a decirlo de esta manera, ¿quién nos matará espiritualmente? ¿No es lo mismo? ¿Acaso no es lo mismo? ¿Quién nos asesinará espiritualmente a nosotros? ¿O quién nos separará? Eso es muerte. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos hará morir espiritualmente? ¿Quién nos hará separar del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia?
persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. O sea, todas estas circunstancias, dijo el versículo 37, dijo Pablo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. O sea, nos viene guango todas esas cosas, iba a decir otra palabra más fuerte, pero nos viene guango, decimos en México, todos esos ataques. Somos más que vencedores nosotros. Y luego versículo 38 dice, por lo cual yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. O sea, nos asesinará, nos hará morir espiritualmente. Nada nos podrá separar del amor del Padre que se manifestó en Cristo Jesús. Y de eso hemos estado hablando. Voy a estar 12 de noviembre, y aprovecho un comercial, 12 de noviembre en la ciudad de Nogales, Sonora, ministrando una congregación acerca del amor del Padre. ¿Ves? Acerca del amor del Padre. Hemos estado hablando mucho de cuánto nos ama papá. Acuérdate que cuando papá te ve, baila por ti. ¿Ves? Eso dice Sofonías 3:17. Dice que bailará por ti, danzará por ti. Cuando te ve a ti, grita con júbilo. ¿Ves? Como si estuviera en una fiesta, dice. Y te renovará con su amor. Y Él no está buscando cómo exhibir tus errores. Dice la palabra que el que busca la amistad cubre la falta, y Él te creó para tener una amistad contigo. Entonces, Pablo, al entender la dimensión del amor del Padre, dijo, pues es que nada, o sea, tú ponte a pensar humanamente, ¿qué te va a separar a ti de tu hijo o de tu hija? Solo una cosa, que si llega a la madurez, intelectualmente hablando, que algunos nunca llegan, pero que si llega a un nivel de madurez, diga, yo no quiero estar contigo, ok, es lo único, claro, pero nada te va a separar en el sentido que si comete un error o alguna circunstancia, no hay nada que te pueda separar. Pablo dijo, yo estoy seguro. Ahora, Pablo enumeró tipos de seres, dijo, ni la muerte, que es un espíritu, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Entonces, hace tiempo yo he enseñado que el pecado es un espíritu. El pecado es un espíritu. Lo pudiéramos ver en Hebreos capítulo 12, habla de combatir contra el pecado. O sea, el pecado es un espíritu. Entonces, lo podríamos clasificar en, no sé, ¿qué te gusta? Ponerlo en principado, en potestad, etcétera. Vamos a ponerlo, por ejemplo, voy a sustituir ahí, versículo 38, dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni el pecado, o sea, ni potestades, que es un espíritu, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa que nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, ni la muerte, ni el diablo, ni el pecado, ni las circunstancias, incluso dice, ni lo alto, ni lo profundo. O sea, lo profundo habla como de una dimensión, de la cuarta dimensión, ni seres que vengan de otras dimensiones y aparezcan, nada nos va a separar de este amor que el Padre nos tiene a nosotros, porque es un amor eterno. Todavía te cuesta creerlo. Dice la palabra, escucha esta palabra, con amor eterno te he amado. Por eso te he prolongado mi misericordia. Es amor eterno, es amor perfecto. Dice mi canción, no reprocha, no condena, solo quiere mi papito que descanse su bondad. Es un amor perfecto, es una clase de amor que está más allá del conocimiento. En Efesios 3 habla de eso, que el amor de Cristo excede a todo conocimiento, porque te da lo que no te mereces. Por eso es todas las clases de amor, incluso el amor, a veces hasta el amor de madre. Te reprocha un poco la mamá a veces. Mi hijo, no me has llamado, ¿ves? Mi mamá a veces, mi hijito, no me has llamado. O sea, todavía, y es el amor de madre, pues que tener. Pero el amor de papá no es así. Te deja ser. Regreses, es una fiesta cuando te ves. Es que no voy a dejar yo de hablar de eso. Cuando regresas y papá, perdóname, hagamos fiesta. Es una clase de amor impresionante. El amor de papito. El amor de Abba. Maravilloso amor. Y Pablo dijo, nada me va a separar de este amor. Lo voy a decir de otra manera.
estoy seguro que nada me asesinará espiritualmente. No habrá separación, nada me matará espiritualmente. La palabra separación, repito, muerte. No hay muerte espiritual para los hijos de Dios. No hay muerte espiritual. Es algo que a lo mejor para ti dices, no, pues yo ya sabía. Bueno, yo nunca había enseñado estas cosas. Lo venía sospechando y todo, pero como dicen en el barrio, disculpen, hasta no tener los pelos de la burra en la mano, dicen. Qué feo, ¿verdad? Hay gente que dice, pastor, y habla medio corriente a veces. Discúlpenme, ustedes nomás digan, perdónalo, Señor. Y luego ya retoma las escrituras, ¿no? Pero hasta no, o sea, yo soy responsable de lo que enseño, pues entonces gente va a creer lo que yo digo y no puedo yo hablar al aire. Entonces, hasta entender, por ejemplo, Juan 8:35 dice, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Gálatas 4:6 y 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. El hijo queda para siempre, el hijo siempre va a ser hijo. ¿Ves? Nada me matará espiritualmente, nada te asesinará espiritualmente. El amor del Padre es más fuerte que la muerte. No le tengas miedo al pecado, no le tengas miedo a las circunstancias. Ningún ovni, ningún marciano nos va a separar del amor de Cristo. Nada. Juan 6, versículo 51, es otro que ya vimos. Ve conmigo allá. Digo, ten la actitud de un niño. Juan 6, versículo 51. Es otro que ya hemos estado viendo, pero como siempre, haciendo surcos nuevos, haciendo caminos nuevos en nuestro espíritu, aprendiendo. Juan 6, versículo 51, Jesucristo dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. O sea, se refería a todo su ser que iba a entregar por nosotros. Y luego dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, dice, vivirá para siempre. Vivirá para siempre, quiere decir, no hay muerte espiritual. Ahora, ¿cómo comes tú este pan? Recuerda que uno come por el oír. O sea, nuestro oído es la boca de nuestro espíritu. Dice Job, en el libro de Job dice, el oído prueba las palabras como el paladar gusta lo que uno come. Nuestro oído prueba las palabras. Si eres nacido de nuevo, tu espíritu cuando escucha alguna predicación, alguna enseñanza, prueba las palabras. Es como que a veces hace cara de asco cuando le metes religión. Y a veces dicen, me acordé de un comercial. Palabra de fe. ¿Ves? Como el niño del Oxxo, ¿no? ¿Ves? Entonces, el que comiere de este pan, o sea, ¿y cómo comes? Por el oír. ¿Y cuál es el pan? El sacrificio de Jesús. Si tú escuchas, entiendes, crees el sacrificio de Jesús, y cuando lo crees lo hablas, creí por lo cual hablé, entonces pasas de muerte a vida y no vendrás más a condenación, nunca jamás, no habrá juicio para ti de condenación, aclarando, no se te olvide esa aclaración, no habrá juicio de condenación, o sea, no habrá de que un día le vas a dar cuentas a Dios por tus pecados y por lo que hiciste. Otra vez una persona algo así mencionó, le vas a dar cuenta a Dios. ¿Qué evangelio tiene esta gente, papá? Tiene un retraso de 2000 años. ¿Qué pasó? Hay un retrasito ahí de 2000 años. Es mi papá, es tu papá. ¿No has leído 1 Juan 4:17? ¿Lo has leído? Dice, ¿sabes lo que dice o no? 1 Juan 4:17. Vamos allá porque hay una parte importante. Hablando de juicio. Juicio. Vamos ahí. Dice,
En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Toma, diablo, en tu cara, perro. Fíjate. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Cuando sea el día del juicio, entonces tú no vas a pasar allí diciendo, hey, híjoles, ni pedo, pues ya estoy aquí. Disculpen la palabra, tengo que decir purrum. O sea, no puedo decir esto, disculpen. Hay gente que sí se ofende. Una disculpa de verdad. No es por mala onda, pues. A veces uno habla así en el barrio. Ni purrum, ¿ves? Ni purrum. Ya ni modo, ya me toca la regañada. Dice que tengamos confianza en el día del juicio. Confianza. ¿Y cuál es la confianza? Dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. O sea, ¿a poco crees que van a enjuiciar a Jesús ahí? Por favor. Menos a ti. Para condenación jamás. Va a haber unos juicios que se le puede llamar juicios. Más bien van a ser decisiones que se van a tomar en cuanto a asignaciones en la eternidad. En cuanto a niveles de autoridad. En cuanto a recompensas. ¿Ves? Pero para salvación, para ti nunca habrá juicio, porque todo el juicio fue sobre Jesús. Toda la ira de Dios fue sobre Jesús. ¿Cuál es la ira de Dios? Que Dios se aparta. Dios se apartó de Jesús. El Padre lo abandonó a Jesús en la cruz. El Espíritu Santo lo abandonó a Jesús en la cruz. ¿Ves? Y entonces fue la hora de la potestad de las tinieblas y todo el pecado fue sobre Él. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Fue llevado al infierno. Estuvo allá 3 días y 3 noches. Y el Padre lo resucitó para nuestra justificación, para nuestra redención. Por eso nosotros no moriremos espiritualmente. ¿Por qué? Porque Jesucristo sustituyó a Isdei, te sustituyó a ti, para que tú no mueras espiritualmente. Él murió espiritualmente. La paga del pecado es la muerte espiritual. Que comiera este pan no morirá, vivirá para siempre. Esa es nuestra seguridad. Juan 10, versículo 27, es algo que estaba también mostrándolo otra vez. Estábamos estudiando juntos. Juan 10, versículo 27. Jesucristo. Voy a leer del 26. Juan 10, 26. Dice. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Juan 10, 26. Vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Tremendo eso. Miren los fariseos. Como os he dicho, mis ovejas, versículo 27, Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Juan 10, 28. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cuando dice no perecerán jamás, estamos hablando de justificación eterna. Te fijas, palabras que tienen que ver con eternidad. No perecerán jamás. No te da un pie de que, bueno, chance y a lo mejor algunos las pierdan. No perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Versículo 21 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, nosotros estamos en la mano del Padre. ¿Ves? Y Jesucristo nos dio vida eterna y nosotros no pereceremos jamás. Estoy estableciendo esto con escrituras, para que tú tengas seguridad de lo que estamos enseñando y lo que estamos creyendo. No nomás es que el pastor lo dijo, sino escrito está. Ahora, obviamente el miedo de la religión es que la religión les gobierna el miedo. Pues el miedo, pastor, y estamos salvos eternamente, entonces pequemos. Y es que todo el tiempo traes eso en la cabeza, ya hasta dice la Biblia que ¿cómo dice? El que en pan piensa, algo así. El que hambre tiene en pan piensa. No dice la Biblia, estoy jugando. O sea, si todo el tiempo estás pensando, entonces voy a pecar. Entonces porque eso traes necesitas nacer de nuevo. Necesitamos que hagas la oración de salvación. Un hijo de Dios, su naturaleza nunca es pecar. Deja el miedo a un lado. Olvídate de eso.
Ve conmigo a Juan 11, aquí estamos en el Juan 10. Vamos a Juan 11. Este no lo enseñé la otra vez. Juan 11, versículo 26. Dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Más claro no lo puedo decir. Todo aquel que vive y cree en mí. ¿Cuántos creen en Jesús? Amén. Entonces dice: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y me gusta que dice: ¿crees esto? Yo sí. Oh, sí. Mi mente educada, porque es como un religioso en rehabilitación, la cabeza está rehabilitándose en el Oceánica, o sea, palabra de fe, está una rehabilitación ahí. Mi mente educada, que lo podías perder, o sea, fueron tantos años que te decía el domingo pasado, que un día llegué de la prepa, o sea, del bachillerato, llegué a la casa y no estaba nadie en mi casa y pensé que Cristo me había dejado. Dije, se fueron toda mi familia, entonces yo me quedé. Y eso fue porque toda la predicación estaba basada en miedo, en un negocio del miedo, en un negocio de infundir temor. Pero dice la palabra, 1 de Juan 4, versículo 18, en el amor no hay temor. El que teme no ha entendido cuánto le ama al Padre. Si tú dices, es que yo puedo perder la salvación. Pastor, ¿y si me voy al infierno? ¿Y si me voy al infierno? Entonces yo te tengo que contestar eso de, ¿y si me voy al infierno? La respuesta es que ya fuiste. Ya fuiste en Cristo Jesús, lo que se llama identificados con Cristo. Es algo que las religiones conocen. Pero dice la palabra que nosotros fuimos crucificados con Cristo en la cruz. Gálatas 2, versículo 20. Dice que fuimos plantados, Romanos 6, versículo 3, versículo 4. Fuimos plantados, o sea, plantados y sepultados. O sea, Cristo bajó al infierno a sufrir. Nosotros fuimos plantados con Él, sepultados con Él. ¿Sí o no? Fuimos bautizados en su muerte. Y luego dice la palabra que cuando Él resucitó, Colosenses 3:1, nosotros resucitamos con Él. Y cuando nosotros resucitamos con Él, todavía Jesucristo fue sentado en lugares celestiales. Efesios 2, versículo 6 dice que nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales, identificados con Cristo. Es decir, ante el Padre, quien pagó el precio fuiste tú. Ante los ojos del Padre, ante la legalidad divina. Entonces, tú no vas a ir al infierno a sufrir, ni al infierno a nada vas a ir. ¿Sabes por qué? Porque Cristo ya pagó por ti. Esa es la diferencia. No debes tener este miedo, este temor de que mete la religión. Dice, Jesucristo dijo, y todo aquel, versículo Juan 11:26, dice, y todo aquel, y yo estoy incluido en todo aquel. Yo entro en todo aquel ahí. Todo aquel que vive y cree en mí, o sea, estoy vivo y creo en Él. Dice, no morirá eternamente. Y luego dice, ¿crees esto? O sea, ¿crees esto que no vas a morir eternamente? Creo esto, Señor. Yo lo creo. Ve al versículo 27. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y vio Jesús, bueno, ok. Porque le estaba reclamando ahí Marta. Señor, si hubieras estado aquí, dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y empieza a explicar Jesús. Entonces, no hay muerte espiritual para los hijos de Dios. Alguien lo está viendo en la palabra, lo estás entendiendo. Bastante evidencia, y hay otras evidencias que ya he dado otros domingos, no las estoy dando ahora. Pero es necesario que tú tomes nota de estas cosas. No estamos jugando a la religión, yo siempre digo. Hoy estaba pensando, y es determinante esto, no estamos jugando a la religión, estamos hablando de una palabra que funciona. El pastor Arnoldo lo decía así, esta palabra pone pan en tu mesa y le pone llantas a tu carro, decía él. Y si tú no tienes carro, te pone carro. Es una palabra que funciona, tú velo en tu vida. La enfermedad te hace los mandados. No quiere decir que no somos atacados, pero somos más que vencedores. Siempre somos más que vencedores. Pero es que Satanás me derribó, pastor, una vez, pero dice la palabra, derribados pero no destruidos. Pero pastor, parece que no tengo, dijo Pablo, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo.
Pero pastor, es que a veces las pruebas, dice la palabra, que Dios nos lleva siempre en triunfo. Estamos en victoria nosotros. Es una palabra que te cambia, yo no sé. O sea, como dijo el salmista, si tu palabra no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción no hubiese parecido. O sea, te hubieras podido volver loco sin su palabra. Pero al entender la palabra, entonces la vida cambia, se transforma. Entiendes muchas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que yo he entendido como pastor es esta. Tú no me haces un paro congregándote. Tú no me haces un paro a mí enlazándote ahí. No creas que, pastor, se fijó que comenté. Pastor, ya fui. Presente. Vino la popis. Vino la chilindrina. Si no soy el profesor Girafales. O sea, no es de que yo no me baso en cuánta gente viene o cuánta gente. No, yo vivo por mi fe. O sea, yo creo la palabra como tú. Bueno, se supone que todos la creemos. Pero más bien yo creo la palabra, yo escucho la palabra, yo hablo la palabra, decreto la palabra, diezmo y ofrendo. Yo vivo por mi fe. Diezmes o no diezmes, ofrendes, no te conectes o no. Yo vivo por mi fe, justo por su fe. Y mira, los ángeles se movilizan a favor de un creyente. Cada uno vive por su fe. Entonces, eso es importante. No crees que tú haces un paro al pastor de que, me congregué. No. O sea, tú escuchas palabras de vida, a ti te conviene esto, y a mí me conviene. Yo cuando, de verdad, lo digo, esto no es broma, cuando yo vengo en este caso, a hablar la palabra, yo me edifico, yo tomo nota, de repente yo veo mis transmisiones. Qué feo que tú vendas un producto y no creas tú en él. Uy, es como que eres un tranza, ¿no? Imagínate que vendes, no sé, peras, y que dicen, no, estas peras son muy buenas, y nomás que tú, yo no las como esas porque serías un farsante, ¿no? Yo consumo esta palabra. Esta palabra, digo, wow, tremenda esta palabra. Entonces, para pasar a otro punto, todo aquel que vive cree en mí, no morirá eternamente. Pastor, yo creo que sí perderemos la salvación. Pues tú crees lo que te pegue tu gana, que dice que no morirás eternamente. Estás condenado a la vida. Pastor, entonces eso es salvo, siempre salvo. Ok. Antes de entrar en este punto, a mí me enseñaron esto. Eres salvo, siempre y cuando te mantengas. Es como un dichito. Salvo, siempre y cuando te mantengas. A ver, ¿es esto verdad? O sea, mi salvación depende que yo me mantenga, o sea, que me mantenga como que si todo el esfuerzo fue de Jesús, Él es el que me mantiene. El que comenzó la buena obra en mí la va a terminar. Pero pastor, no sea payaso, o sea, hay algo que usted tiene que hacer. Bueno, sí hay algo que tengo que hacer, pero es muy fácil. Mi yugo es fácil. Tengo un tema que se llama, no es difícil, es fácil. Nos reunimos unos amigos ahí que... Y tengo, bueno, voy a decir su nombre. Bueno, no voy a decir su nombre. Pero un amigo que le agarró muy bien a esto, le agarró muy bien. Estábamos platicando y me dijo, no, ya aprendí, pastor, que es fácil. Se quitó el vocabulario. Es que es difícil diezmar. Uy, pastor, ¿sabe usted? Ya va a empezar otra vez, ¿ves? Qué difícil es lunes y ni las gallinas ponen, pastor. Estoy pujando aquí porque tengo que oír la palabra. Aleluya, pastor. Gloria a Dios. Aleluya, que cada quien agarre la suya, dijo un hermano una vez. O sea, qué difícil orar. Ay, no, pastor, si usted viera. Pareces doñita con achaques así. Ay, pastor, no, de veras. Qué difícil confesar. Neta, que si estás así, no estás entendiendo la gracia, neta. Tú no estás enamorado de Dios. Estás en la ley todo esto. En la ley todo es un esfuerzo. Es subir las escaleras así, esas escaleras normales. En la gracia es, súbete al elevador, no sufras. ¿Qué es subirse al elevador, pastor? Bueno, mira. Está fácil, mira. Escucha esto. Si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. O sea, si tú quieres y tú dices,
Yo quiero que esta palabra me funcione, pastor. A mí. Ok, tienes que oír. Es lo que tú tienes que hacer, oír. Y oír con atención. Y todo parte de allí. Todo parte de ahí. Porque si oyes con atención realmente, lo vas a entender. Y si lo entiendes realmente, lo vas a creer. Y si lo crees realmente, lo vas a hablar. Y si lo hablas realmente, vas a accionar. Es fácil. No es una obra tuya. Le dijo el Señor a Zorobabel, no es con fuerza ni con ejército. No es de que hoy me tengo que mantener. Es como que agárrate bien de la silla porque te vas a caer. No, no, no. Jesucristo hizo todo, mi hermano. Es mentira de que tienes que mantenerte. Tengo que llegar. Tengo que lograrlo. Y nada de que pues en la eternidad va a haber. Yo me acuerdo que mi papá predicaba un sermón así. Estaba chido, la neta estaba chido. Es como las películas de antes de Rambo o así. Las películas de rock. Estaban chidas, o sea, no digo que no. Pero decía, en la eternidad va a haber muchas sorpresitas. Va a haber. La primera, tú vas a estar ahí, decía. Primera eternidad. O sea, ay, yo voy a estar aquí. Y luego decía, la otra sorpresa es de que el que te caía gordo va a estar ahí. Y a lo mejor eso te va a sorprender, no sé. Pero te voy a decir una cosa. No te debe dar una sorpresa que estás en la eternidad y dices, ¡oh! ¡Oh! Estoy aquí, la hice. No, normal, natural. Soy como Cristo. Era boy, dice un amigo. Era boy. Amigo Cristian. Saludos. Era boy. O sea, era normal. Como que esto que te estoy hablando, que tú eres como Cristo, no es de que el pastor nos tira un rollo para sentirnos. Es como autoayuda, hermano. No es autoayuda. Es la palabra. Escrito está. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día de juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Es confianza, tú nomás. Esta palabra así te da confianza. Levanta tu cabeza aquí. La regaste, viene el diablo y de que, hey, tú no me puedes reprender. Get out of here. Fuera. ¿Ves? Con autoridad. Escrito está. Vete en el nombre de Jesús. Con autoridad. Ya sabemos que no es arrugar ojos, ni gritar, ni fregar como intercédele a Dios, dura como 2 semanas y con huelga de hambre para que el juez injusto nos responda. Por favor. Bueno, una vez dicho eso, la única forma que tienes que hacer para mantenerte, que tienes que hacer, mira qué difícil es. Es muy complicado, hermano, es algo muy complicado. Estoy hablando sarcásticamente. Es oír la palabra. Palabra de fe. Y al oírla, cuando tú le pones atención, ella sola va a hacer todo. Se llama un quitavirus automático. Tú lo accionas nomás y solito va a hacer todo. Mira, los primeros versículos que di hace 3 semanas, porque retomé la serie que se llama La justicia que es por la fe. Este tema sería justicia que es por la fe número 4, en el tema macro, este es. Y hay un versículo que di, es en Isaías 45, creo que el versículo 11, que dice, yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. O sea, cuando Dios te despierta, que tú entiendes justicia, Él enderezará todos tus caminos. No es una cosa que yo tengo que esforzarme. Lo único que tienes que hacer es oír la palabra. Esa palabra te va a renovar, pero ponle atención a la palabra. ¿Qué es poner atención? Pues eso, poner atención a Dios celular, Biblia en mano, cuaderno, pluma. Mira qué sencillo. Pluma, cuaderno, Biblia, enseñanza, pastor de fe. Siéntate a oír. De eso depende tu vida. ¿Te la agarraste? No, pastor, es que yo tengo que pecar. No. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que se ha hablado. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido alabados. Es tremendo esto, ya lo estoy agarrando. Ahora, pastor, entonces, ¿cuál es la diferencia entre salvo siempre salvo y justificación eterna? Bueno, es sencillo. Vamos a Hebreos capítulo 6 y voy a estar cerrando ya. Hebreos capítulo 6.
Hebreos 6, versículo 4. Este es uno de los pasajes que se usan para explicar acerca de que sí se puede morir espiritualmente. Hebreos 6, 4. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, van dos características, don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Dan tres características. Versículo 5. Así mismo gustaron de la buena palabra de Dios, no de la palabra, sino de la buena palabra de Dios. Van cuatro características. Número 5. Y los poderes del siglo venidero. O sea, son gente que vivió un nivel alto de conocimiento, un nivel alto de poder. Versículo 6 dice, y recayeron. Pues es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y más adelante, acá en Hebreos 10, dice, si pecáramos deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, tuviéramos por inmunda la sangre del pacto, hiciéramos afrenta a la gracia, al Espíritu de gracia, decir, no, Señor, yo no quiero tu gracia. Entonces, ya esa persona muere irremisiblemente. ¿Ves? Ahora, hay gente que puede decir, por eso, pastor, o sea, si hay la posibilidad que alguien muera espiritualmente, ok. Primero, dice que habla de personas que están en un nivel muy alto. O sea, personas ahí que dicen, no, murió espiritualmente porque fornicó, o murió espiritualmente porque se puso una pisteada aquella persona. Lo encontraron fumigado afuera del sinaloense allá, no sé, en un antro, no sé. Y ya perdió la salvación y es de los caídos, como expliqué que gente les dice los cacaídos. Ya cayeron de la gracia y te he explicado que no caes de la gracia, sino caes en la gracia, en los brazos de papito. Pero hay gente que dice, no, fulano pecó y ese pecado de adulterio, ese pecado de fornicación, ese pecado de embriaguez, ese pecado de asesinato, entonces la gente pierde su salvación. ¿Ves? Y eso no es así. No es así porque en todo caso, pues, ve toda la gente del antiguo pacto, ¿quién sería salvo? Ve la vida de David, asesinó, adulteró, Moisés asesinó, etcétera. No estoy diciendo que sean excusas esas para pecar. No estoy diciendo eso tampoco. Por favor, toma las cosas en un balance correcto. Lo que estoy diciendo es que el pecado que pudiera alguien cometer que lo separe de Dios es que elija rechazar el amor del Padre, que es el sacrificio de su Hijo. Pero que esté la persona en un punto de conocimiento y sensatez y con conocimiento de causa, si no, no cuenta. Es lo único. Pero no es un pecado en sí. Cuando en Hebreos 10:26 dice, si pecáramos voluntariamente o deliberadamente, no se refiere a un pecado, sino al pecado. ¿Cuál es el pecado que te separa de Dios? Dice en Juan capítulo 16, Juan 14, dice, de pecado por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado y el pecado es que no creen en mí. O sea, el pecado realmente es rechazar el amor del Padre, o sea, rechazar el sacrificio de Jesús. Solo un maduro se le tomará su elección como válida. Va de nuevo. Solo a un maduro se le tomará su elección como válida. ¿Y quién es un maduro? Nicolás Maduro iba a decir, no. ¿Quién es un maduro? Un maduro es alguien que ya ha estado en un nivel muy alto, o sea, ya gustó de la buena palabra, ya entendió cuánto le ama al Padre, ya entendió justificación eterna, ya fluyó en poderes del siglo venidero, ya es bautizado con el Espíritu Santo, ya está en un gran nivel. Algunos de ustedes ni califican para eso, algunos están entendiendo, otros sí, pero ya estando en un nivel así, solo un maduro se le tomará su elección como válida.
porque ya sabe lo que está haciendo y con conocimiento de causa y con conocimiento del gran amor del Padre, elige las tinieblas y se le va a respetar su libre albedrío. ¿Ves? ¿Cuál es la diferencia entre salvo siempre salvo? Que salvo siempre salvo está basado en predestinación arbitraria de Dios. No voy a hablar hoy del tema de la predestinación porque de verdad me alargaría. Pero la predestinación bíblica es que Dios eligió a toda la raza humana en preferencia a otros seres de otros lugares. ¿Por qué, pastor? Porque Él le pegó su gana. Porque Él le ronca el mango, dicen los hondureños. Así dice. Pastor, pero ¿por qué nos eligió a nosotros? No cuestiones, ya te eligieron. Ya el Padre te eligió a ti. Hay algo especial. A ver, ustedes que les gustan esto de las pláticas de los ovnis y todo este show. ¿Hay vida en otros planetas? Si hay más planetas, seguramente hay más vidas. O sea, hay vida ya, sí, ok. Pero a lo mejor nosotros no somos tan especiales, pastor, en las galaxias Dios... Y empieza la gente a filosofar y todo el show. Todavía no saben ni quién son, andan pensando en los ovnis. Tú eres uno, de hecho. Tú eres uno. Jesucristo dijo, no somos de este mundo. Tengo un tema reciente que hablé sobre mi verdadera patria, está en YouTube. Búscalo. Te lo recomiendo. Neta que sí. Estaba viendo el grito, ¿no? Y todo. El patriotismo me estaba saliendo cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, y viva México, y viva José Ortiz Domínguez, la mitotera que nos salvó, y viva Hidalgo, y viva... Todo orgulloso y claro, está chido, pero en mi espíritu, tú no eres mexicano. Tú eres espíritu. Tu verdadera patria es la Nueva Jerusalén. Uf, tremendo, ¿no? Ok. Si alguien pensara, pastor, es que hay muchos planetas, y quiénes nos creemos nosotros en la inmensidad del multiverso. Bueno, hay algo especial en el hombre. ¿Qué, pastor? Que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Pastor, pero ¿cómo sabemos que otros no? Ah, ok, buen punto, porque siempre andas de negativo. A lo mejor tú no, pero otros sí. ¿Por qué la Nueva Jerusalén, que es la capital o la sede del multiverso? La Nueva Jerusalén, la capital, la sede de todo el imperio de Dios, de todas las galaxias. ¿Por qué ella se va a establecer aquí en la Tierra por la eternidad? ¿Por qué no en otro planeta? ¿Por qué no en Marte? ¿Por qué no en X lugar? ¿Por qué aquí? Porque hay algo especial aquí, porque la Tierra es una réplica del cielo y porque nosotros los humanos originalmente fuimos creados a imagen de Dios. Hay algo muy especial en nosotros. Chulada, ¿no? Tremendo. No dijo Dios, y estableceré mi nueva Jerusalén allá en Saturno. En Saturno viven los hijos que nunca tuvieron. Déjate de tontadas, por favor. ¿Qué te estupideces? Estás en la tierra, por favor. Eres de Chiapas y andas con esas cosas. O eres eres de Tabasco, eres de Hermosillo, eres de Guadalajara. Por favor, ponte bien. No te pongas tonto en esto. Entonces, Romanos 8, versículo 30, dice la palabra, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Con esto cierro, con esta idea cierro esta parte, escucha. Voy a hablar lo que enseña salvo siempre salvo. Ahí en Romanos 8:30 dice que el Señor nos predestinó para ser conforme a la imagen de su Hijo, y en Efesios y en otras escrituras habla que somos predestinados y elegidos. Ahora, salvo siempre salvo enseña que tú eres salvo no porque tú lo elegiste a Él, sino porque Él te eligió a ti. Es una media verdad. Sí te eligió a ti, sí te eligió a ti. Claro, te eligió a ti. Pero, aunque Él te haya elegido a ti, como te dio libre albedrío, tú tuviste que elegirlo a Él. Es como las parejas. O sea, esa persona te eligió a ti, pero por más que te elija a ti, oye, pues si yo no te elijo a ti, qué show, que te diga alguien, hey, yo te elegí a ti, y tú, yo a ti no, ¿ves? Yo a ti no te elegí. Tiene que se ocupan dos, yo te tengo que elegir a ti. El Padre te eligió a ti en preferencia a todos los seres.
pero te dio el libre albedrío y tú tienes que elegirlo a Él si tú quieres. Pero el salvo siempre es salvo, que está basado en una doctrina que se llama calvinismo, o que es una soberanía arbitraria de Dios, que Dios elige todo. Ellos enseñan que tú eres salvo porque Dios eligió que tú fueses salvo y lo eligió antes de la fundación del mundo. Y hagas lo que hagas, vas a seguir siendo salvo. Y aunque tú no quieras ser salvo, vas a seguir siempre salvo. Suena chido, pero eso no es libertad. Justificación eterna o salvación eterna, hay unas letras chiquitas o hay una ventanita ahí que es: tú eres salvo, siempre salvo, no siempre y cuando te mantengas, no. Eres salvo, siempre que quieras quedarte. Porque la doctrina de salvo, siempre salvo, no deja lugar al libre albedrío. No deja la puerta abierta. A ver, si yo quiero largarme de la casa del Padre, no puedo. Y ese Dios de la religión te dice: no puedes. No puedes irte. Te di libre albedrío, pero no lo puedes usar, porque yo soy Dios y yo hago lo que quiero. Eso también está mal. Suena bonito, suena romántico, todo lo que tú quieras, pero no es coherente con lo que enseña la Biblia, que Dios nos dio el derecho de escoger a nosotros. Y el salvo siempre salvo dice que tú no tienes el derecho de escoger. No tienes una libertad para escoger. Él te eligió a ti, eligió el día de tu muerte, eligió tu nombre, eligió la vieja con la que te ibas a casar, eligió tus hijos, eligió tus padres, eligió todo, eligió el calzón que traes, eligió todo. Él eligió todo por ti. Eligió todo. Y Él eligió que tú no vayas al infierno. Y está bien chido por un lado, pero también eligió otros para perdición eterna según esa doctrina. Entonces hay personas que hagan lo que hagan, nacieron para estar siempre en el infierno. Es injusto, es estupidez. Esa doctrina de salvo, siempre salvo. Entonces, ¿qué enseña la palabra? Eres salvo, o sea, Jesucristo dijo: el que cree en mí, o sea, el que esté vivo y cree en mí, el que tenga vida y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo lo creo. No morirás eternamente. Mientras tú quieras estar. No hay pecado. Te acabo de enseñar que ni la muerte, ni la vida, ni nada te va a separar. A menos que tú digas: no quiero estar. Pero si quien lo está diciendo es un niño espiritual, que no ha gustado de la buena palabra, no ha entendido el gran amor del Padre, no ha madurado, no ha participado en los poderes del siglo venidero, no es lleno con el Espíritu Santo, y no ha durado un tiempo en madurez, tú no quiero, ya no te quiero, Padre, no cuenta. El Padre va a saber que eres un berrinchudo que no se le manifestó aquello que estaba creyendo. Dios, ya no te quiero, no existes. Y en 2 días: papá, perdóname, te necesito, por favor, me ando muriendo, estoy enfermo, ayúdame. ¿Ves? No que no existe. Como me dijo uno: a mí en cualquier rato me va a llevar la fregada. Dijo: ok, seguro, perfecto. Se me va muriendo después. Ay, sí, no habrá chance que ores por mí. No quiero eso, o sea, decídete si te quieres morir. Decídete, papá. Entonces, hay niños berrinchudos que porque no se les manifestó algo, no entienden algo, quieren renunciar. Ellos no se les cuenta. Hasta que tú entiendes cuánto te ama el Padre y entiendes que nada te puede separar, y tú dices por tu propia elección, dices: no te quiero a ti, elijo a las tinieblas. Y no me sirve el sacrificio de tu hijo, lo rechazo. No quiero eso. Papá va a llorar y le va a doler, pero te va a respetar. ¿Cómo llega alguien a ese punto? No es el tema, ¿verdad? Pero ¿sabes cómo llega? A través de andar en la ley. Porque de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. Porque la ley va a provocar el pecado y va a provocar una insensibilidad. Último versículo en este punto, Juan 3, versículo 36. Creo que me siento como el arquitecto que terminó la obra, o el maestro que ya terminó todo. Y en este punto, de salvo siempre salvo, justificación eterna, siento que le he dado una muy buena base para que puedas entender la diferencia. Juan 3, versículo 36.
El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Vida eterna. O sea, vida eterna. ¿Qué parte de vida eterna no lo entiendes? El que cree en el Hijo y se mantiene y lucha. No dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces, es neta, es neta. Pero sí, pastor, tenemos que permanecer. Sí, pero uno que es hijo no necesita decirle cada rato que permanezca porque ya es hijo. Entonces le fluye por naturaleza permanecer. No es algo que tiene que esforzarse. O sea, no es como decirle a un alacrán, pica, ¿eh? El alacrán va a picar. Tienes que picar, ¿eh? Y el alacrán, ok, tengo que picar. No. Es a un hijo de Dios. Busca a Dios, ¿eh? Escucha la palabra. No, pues es natural. Es fácil. Es fácil. Cuando se te quita el velo de que Dios dio la ley de Moisés y que todo ese rollo que tú pensabas, se te quita eso. Y entiendes que era el diablo que puso todo eso. Es fácil amarle. Es la cosa más sencilla, amarle. Pues si Él te busca a ti, Él quiere estar contigo. Él te ama. ¿Ves? Ponte trucha. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cuál es la ira de Dios? Que Dios se aparta. Eso es muerte espiritual. Dios se aparta. Entonces, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Es decir, justificación eterna respeta esa doctrina de justificación eterna, que realmente es Dios quien hizo toda esta obra. Respeta el libre albedrío. Tú te puedes ir cuando tú quieras, siempre y cuando seas un maduro. Y puedes elegir ser un ateo gracias a Dios. ¿Ves? Puedes ser un ateo. Es decir, yo no creo, no existe. ¿Ves? Quiero a Satanás, elijo a Satanás. Hay tantas corrientes de pensamiento ahora. Y sí puede haber casos. Pero sería la cosa más rara. A ver, ¿tú crees que en un momento tú dirías eso? Pues obvio que no. Pastor, pero sí peco, pero no hay pecado que te separe de Él que no entiendes, cabezón. Pastor, pero yo con mis hechos lo he negado. Pedro lo negó y Jesucristo se le acercó y le dijo, ¿me amas? O sea, no llegó a decirle, la volviste a embarrar, hijo de la frega. No llegó así. Es que necesitas conocer a papá. Disfrutarlo. Él te ama tanto que aseguró toda la eternidad para que nadie te separe de Él. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Padre, gracias. Mi reposo, mi descanso es esto. Gracias. Gracias, Padre. Yo creo que Jesús es el Señor. Yo creo que Dios lo levantó entre los muertos. Es mi verdad. Yo he creído que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Nunca nada me separará de tu gran amor, Padre, de este gran amor. Me alineo, Señor, con tu palabra. Todos mis pensamientos los alineo a tu palabra. A pensar de esta manera, Padre. Muchas gracias por tu amor. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén.
Vamos a ver una escritura. Ve conmigo a Filipenses. Capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener necesidad como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. He explicado diezmos y ofrendas de diferentes conceptos. Hoy lo que quiero enfatizar es esto. No a todos Dios los constituyó como pastores, como maestros o apóstoles, evangelistas, etcétera, o profetas. Dios a unos los constituyó, porque hay variedad en el cuerpo de Cristo. Y esos que Jesús constituyó, su tiempo, su energía, su mente está enfocada en las cosas del reino de Dios. Y una de las razones que Dios estableció diezmos, ofrendas, obviamente es para manifestar bendición en tu vida, claro, pero otra, ¿por qué crees que es? Para que el que tiene un oficio en el reino tenga el tiempo, tenga la energía, la claridad mental para estar enfocado solo en estas cosas. Porque cuando hay un pastor que se enfoca en trabajar y tiene muchas horas solamente trabajando y no tiene tiempo para la palabra, el resultado va a ser ovejas que están todas flacas, que están todas confundidas, están todas enfermas. Entonces Dios estableció, eso lo dice 1 Corintios 9, versículo 10 al 13, dice que los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. Entonces Pablo dijo, me gocé porque ustedes ya revivieron su cuidado de mí. O sea, no solamente es para que Dios se manifieste en tu vida, sino es una manera de respetar la revelación que está saliendo de un hombre o una mujer de Dios. ¿Alguien comprende? Casi nunca lo hablo de este aspecto, pero esta es la pura neta. O sea, diezmos y ofrendas es la manutención de los ministros, de los que están llevando la revelación de Dios. Entonces, él tiene o ella tiene el tiempo para enfocarse en Dios, para estar enfocado en la revelación de Dios, estar enfocado en la oración. Y así es. Y así como a ti Dios te dio gracia para hacer otro tipo de negocios, tú no pudieras hacer esta obra, la que hace un pastor o un maestro, porque no tienes la unción para eso. Claro. Y a lo mejor yo no pudiera hacer lo que tú haces tampoco, la misma eficiencia que tú haces, porque tienes una gracia para eso. Entonces, esto es una conexión. Elías tiene, voy a hablar en sentido de revelacional, Elías tiene la palabra que va a hacer que el negocio de la viuda prospere, pero la viuda tiene el alimento para que Elías tenga manutención. ¿Alguien comprende que hay una fusión ahí? ¿Sí o no? Dame mi primero, le dijo Elías. Y eso es, diezmos, es lo primero que uno aparta. Diezmo no es de todo lo que ganaste, recuerda, aprende, porque se hace de la manera bíblica. Y la ofrenda también es de todo lo que ganaste, entonces apartas según, no es exactamente igual, depende si es igual o no. Yo de repente le pongo copeteado, le hago copeteado porque digo, ¿qué tal que hay una parte donde no me di bien la cantidad? Entonces, si era, no sé, 1,200 de ofrenda y tengo una duda, pues le pongo 1,250 o 1,300, lo redondeo hacia arriba, ¿no? O sea, copeteadito para
no robarle a Dios. O sea, esa es la manera bíblica. Ahora, aparte de eso, realmente, diezmos y ofrendas también es una manera de Dios, que los ministros de Dios tengan el sostenimiento y tengan abundancia. Pablo aquí dijo, tengo abundancia, me enviaste de Epafrodito. Estaba medio raro la persona que me enviaron, Epafrodito, el nombre que me enviaron. Pero me enviaron, dice, una y otra vez, para mis necesidades. Fíjate, qué tremendo que ellos veían qué necesitaba Pablo. Y eso habla de una persona que entiende revelación. ¿Qué necesita el hombre o la mujer de Dios? Todos hombres, somos hombres y mujeres de Dios, todos los nacidos de nuevo. Pero me refiero a los que son constituidos por Jesús. Lo estás viendo en la palabra, que es constituido por Jesús. Que ustedes me enviaron una y otra vez para mis necesidades, para que la palabra corriera. Y entonces Pablo en el versículo 17 dice, no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Versículo 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria. Normalmente la gente dice, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta, pero no dice todo lo que me falta. O sea, no lo está diciendo Pablo en primera persona, sino lo está diciendo a personas que sembraron en su ministerio. Es una bendición para los sembradores. Mi Dios pues suplirá, o sea, Pablo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que a ustedes les falta. Eso no se puede apropiar a alguien que no está aplicando esos principios. Entonces yo voy a declararlo también sobre la gente que está creyéndole a Dios. Amén. Vamos a diezmar, vamos a ofrendar. Tú lo puedes hacer en fe. La gente que está aquí, tenemos sobres, ya tú sabes. Esto no es forzar a nadie. Y la gente que está en la transmisión, recuerda, la fe tiene obras correspondientes a eso. Y yo declaro esta palabra, yo la creo. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Mi Dios se va a manifestar. Este Abba de amor se va a manifestar a la gente que siembra en el nombre de Jesús. Palabra de un ministro constituido por Jesucristo. Así lo creo, así lo hablo. Y así es bendita nuestra semilla. Mi Dios suplirá todo en el nombre de Jesús. Yo también lo creo para mi vida. Gracias, Padre, por la cosecha abundante de finanzas. Muchas gracias por todo lo que nos has dado, por tu bendición manifiesta. Y percibo en mi espíritu, lo he percibido, vamos a tener un retiro espiritual, es el 18, si mal no recuerdo, 18 de enero de 2024. Y va a estar muy conectado a ser visionarios, Dios no quiere que estés dependiendo de ahí, de un poquito salario. Ser visionario, pensar en grande y aplicarlo. Vamos a creerle a Dios. Vamos a dar gracias. Padre, gracias por la semilla que es multiplicada. Tu palabra dice que no hay ninguno que no reciba 100 veces más. Ahora, en este tiempo. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Desatamos fuerzas espirituales que redundan en nuestra prosperidad. Gracias, Padre. Yo saludo a la prosperidad. Gracias por la abundancia, Padre. Y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquel que es poderoso, mucho más abundantemente de lo que pido o entiendo, más allá de lo que imagino, más allá de la lógica humana. Él se manifiesta en nuestras vidas. Amén. Amén y amén. Así terminamos esta transmisión.